Hola, vamos a analizar un error de luz roja 0002 en placa Jasper. Primero vamos a abrir nuestros diagramas. Acá, de este lado, tenemos aquí algunos manuales. Este me gusta la información que tiene. En este caso vamos al error 0002. Nos menciona un error en la línea B CPU Core. Asimismo, también me gusta esta página. Hasta acá bajamos, error 0002. Nos dice lo mismo, error en CPU Core, pero también nos da algunas posibles acciones. Acá en este caso nos menciona que puede haber un problema de cortocircuito en la línea CPU Core, también problemas con Enable y Power Good y en general con el circuito BREC. ¿Ok? Entonces vamos a empezar abriendo el plano esquemático y el board view para analizar esta línea. Vamos a copiar de esta forma. Vamos a abrir nuestro board view. Este de acá. Vamos a abrir nuestro plano esquemático de una Jasper. Vamos para acá, 360 Jasper. Vamos a darle en Net, vamos a buscar la línea, le damos Control V y encontramos CPU Core. ¿Con qué tiene que ver? ¿O qué significa? Son los procesos o las fases de CPU. ¿Ok? Tiene nodo con todo esto de acá. De entrada vemos la bobina L8F1, L8E1 y L8D1. Pareciera que tiene aquí tres fases. Vamos a complementar con nuestro plano esquemático. Vamos a esquemático de Jasper, esta de acá. Vamos a darle Control F, Control V, Enter. Tenemos 10 coincidencias. La primera coincidencia, vamos a ver dónde la tenemos. De repente se pierde un poco este buscador. Aquí está. Aquí tenemos una coincidencia. La línea BREC. Tenemos una línea CPU SRB y D. No tengo idea qué sea, pero viene del Loki, el U7D1. ¿Quién es el U7D1? Si nosotros vamos acá, sí, claro, es el CPU. Acá el U7D1 es el CPU. Ok, tenemos ahí una señal que no sabemos muy bien qué es. Luego la investigamos. En la coincidencia 2 tenemos Power. Tenemos BDD del Loki. El mismo componente, el cual es el CPU. Ok, tenemos toda la línea de alimentación. Ok, un montón de nodos. Tenemos bastantes. Vamos con la tercera coincidencia. Claro, capacitores de desacoplo. Tenemos aquí CPU Core y tenemos capacitores de desacoplo, ya que esta es una fuente Buck Converter. Acierto 4 de 10, anda por aquí cerca también. Acierto 5. ¿Dónde anda el acierto 5? Cuando pasa esto, a veces prefiero abrir en Adobe, porque no sé, con algunos planos esquemáticos como que no me encuentra muy bien las palabras. Volvemos a darle Control V para pegar. Ajá. Claro, tenemos todos estos. Área de desacoplo, lo mismo que habíamos visto. Muchos capacitores de desacoplo. Ahora tenemos acá más capacitores de desacoplo, me parece. NCPU Output Filter, filtro de salida. Tenemos acá la línea BREC, BCPU Core S, que no es exactamente la línea. Es parecida, pero, o sea, algo tiene que ver, pero no es exactamente eso. Y va al U8U1. Ese seguramente está debajo. No sé qué es eso. Aquí tenemos las fases. Fase 3, fase 2 y fase 1. Y justamente tienen que ver con las bobinas que comenté, L8F1, estas de acá. Esta de acá, L8F1, de este lado L8E1 y de este lado L8D1. Tenemos aquí tres fases.
Aquí están también L8F, L8E, L8D. Ok. ¿Qué más? Aquí estamos recopilando información. ¿Qué más? ¿Hacia dónde más va CPU Core? Acá de este lado tenemos que va a la resistencia R7U4, pero dice empty, así que entonces no nos preocupamos. La ignoramos. También vemos acá lo mismo, va a un resistor que dice empty. Y por último, tenemos aquí un listado. Y ya, esos todos, son todas las coincidencias que nos vamos a encontrar aquí con CPU Core. ¿Por dónde empezaría yo? Por mi experiencia, yo empezaría por aquí, por estas líneas, por estas fases. Estas tres fases. Yo checaría si hay cortocircuito. Vamos a abrir un diagramita. Por aquí tenemos placas, esquemático. Placas. Creo que no he movido esa información. Lo tengo acá en curso. Modelos de FAT. Aquí tenemos una Hasper. Acá de esta forma. Aquí tenemos las bobinas. L8F1, L8E1 y L8D1. Parece que la D1 está ausente y nada más tenemos dos fases. Justo eso vi por acá. Acá nos dice que hay tres fases en Xenon, Zephyr y Elpis. Y hay dos fases en Falcon, Jasper y Tonasket. Ok, sí, por eso esta bobina L8D1 está ausente. ¿Dónde la encontramos? Acá en el Acrobat. Ajá. Sí, claro, aquí nos dice empty. Es una bobina. Estas son bobinas de 0.6 microhenrios. Llevan bastante corriente, hasta 30 amperios. Y tiene un encapsulado through hole. Por eso el TH. Ok, entonces está ausente esta bobina. Nada más tenemos dos fases. La fase 1 y la fase 2, claramente. ¿Qué tenemos que analizar aquí? Como esto es una fuente buck converter, lo podemos ver acá. Es muy obvio este arreglo. Tenemos aquí driver high, driver low, MOSFET de alta, de baja. Aquí tenemos este de baja, tenemos dos de baja. Aquí de este lado, la señal de baja va para Q9E3 y Q9D3. Ok, y el de alta, por acá, va hacia Q9E1 y al gate de Q9D4. Que de hecho este dice empty. Pareciera que nada más hay un MOSFET de alta. Sí, parece que solo tiene un MOSFET de alta. Y acá está la señal CPU Core. Como lo sabemos, viene por acá, pasa por esta bobina. Una bobina en serie y viene por acá arriba. Justo aquí tenemos CPU Core. Aquí se crea, a través de esta fuente buck, aquí se crea esta línea CPU Core. ¿Qué haría yo? Primero, analizar en escala de ohmios. Por ejemplo, aquí tenemos las dos bobinas. Como esta pata está más accesible que la que está aquí adentro, igual esta está más accesible que la que está aquí adentro, entonces yo utilizaría esta pata por aquí y la otra pata a ground, ya sea en esta parte o en la chapa metálica, acá de este lado, o en algún capacitor que nosotros tengamos la certeza que es ground. Pero lo más fácil es colgarnos de acá de la chapa metálica, medir en ohmios. No debemos tener un valor cercano a 0. En este tipo de fuentes buck todavía hay un rango, no recuerdo, pero me imagino que nos podemos esperar 10, 20, 30 ohmios o quizá un poquito más, 60 ohmios, y eso no es un cortocircuito. Asimismo, si tuviéramos un osciloscopio, podríamos ver la conmutación de la bobina ahí o la conmutación de los gates de alta y de baja, estos de acá.
podríamos ver aquí la conmutación en este gate, y por ende, o eso es lo que se espera, que por ende también en este gate, que no se confíen, puede que la señal llegue a este MOSFET, pero aquí en el camino se me cortó y ya no llegó acá y no está conmutando como debería, también puede pasar, o al revés, que primero toque acá, pero aquí la comunicación se rompió, entonces no hay que obviar nada, no hay que dar por sentado nada, hay que medir. Entonces yo empezaría por ahí, checando en escala de ohmios y si tengo un cortocircuito. Suponiendo que tengo un cortocircuito en la bobina L8E1, por ejemplo, si yo tuviera un cortocircuito aquí en la pata 2 de L8E1, recordemos que ahí estamos midiendo, le estamos inyectando una señal en corriente directa para medir escala de ohmios y el comportamiento de una bobina en corriente directa es un vil alambre. Entonces, en esta bobina o a través de esta bobina pasaría la misma medición. Lo mismo que yo estoy midiendo aquí, de este lado, estaría yo midiendo acá, de este lado, si es que tuviera la bobina, o en cualquier nodo de CPU Core, en cualquier capacitor de desacoplo, o todo lo que vimos anterior, que toque, que sea nodo, estaríamos midiendo todo al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, asimismo, tendríamos un cortocircuito aquí en la pata 1 de la L8F1 y pasaría ese cortocircuito y tendría corto también acá en esta pata 2 de L8F1 y todo lo que esté conectado a esa línea. Y asimismo, por ejemplo, como es nodo con VREX CPU Phase 1, que no sé para dónde va, podemos analizar para dónde va. Control C, Control F, Control V para pegar. Vamos a ver. Son señales de salida ahí y eso sirve de entrada para el U8, U1, que la verdad es que no sé si esté en placa. Eso está debajo, por la letra, por la U, por la 8U, el cuadrante 8U. Ahí está este componente. Vamos a ver qué más tenemos en esta. No, nada más. Pero bueno, todo eso lo tenemos en corto, ¿de acuerdo? Todo eso lo tenemos en corto simplemente porque tenemos estas bobinas instaladas. Entonces, lo que yo haría, si es que tengo cortocircuito, es quitar las bobinas, las sacamos del circuito de esta forma y así vemos en los 4 nodos dónde tengo cortocircuito. Porque puedo tener corto acá, del lado izquierdo de la bobina, de la L8E1, y si tengo cortocircuito ahí, entonces tendría cortocircuito en todo esto y tiene que ver con el MOSFET de alta o alguno de los dos MOSFETs de baja. Cualquiera de los dos podría estar en corto, si hay el cortocircuito del lado izquierdo. También podría tener cortocircuito en el U9T1. Este es un driver, eso es un controlador de esta fuente POC. Recibe la habilitación de alguien más, acá a través de PWM2, que así es como trabaja el NSP en una One S. Pero bueno, ahorita vamos para allá. De momento hablando, si hay corto del lado izquierdo, entonces o pueden ser el MOSFET de alta o de baja, ambos, o el controlador. Eso es todo lo que tiene esta fuente BOC. Si está del lado derecho, acá, entonces podríamos tener un corto en todo esto de acá. En todo esto que veíamos en nuestro board view, todo lo que está en amarillo pudiera estar en corto. O estos capacitores, o estos capacitores, o el mismo CPU pudiera estar en cortocircuito. O del lado de abajo de la placa también tenemos muchos capacitores, todo esto que está en amarillo. Cualquiera de estos pudiera estar en corto. Si tenemos cámara térmica lo podríamos ver, ya sea inyectándole voltaje o simplemente encendiendo la consola. No hace falta que le inyectemos con la fuente de poder, simplemente dándole a power. En ese momento vamos a ver quién calienta. Y pues podríamos o aislar, como les comenté, sacar nuestras bobinas, quitarlas del circuito, estas, zafarla y zafarla, para aislar el circuito y ver de qué lado se queda el cortocircuito, si del lado de la fuente BOC o del lado de CPU Core. Asimismo, quitar las dos al mismo tiempo, o si primero se espera o se
o nosotros creemos que pudiera ser de tal lado porque vi algo de corrosión o algo así, pues podemos empezar por alguna de las dos. Si sigue el corto de ambos lados de la bobina, por ejemplo acá, pues podríamos pensar, por ejemplo, si zafamos esta, la pura lógica nos dice, si zafamos esta, L8E1, y el cortocircuito estuviese de este lado, entonces no debería haber corto de este lado. Y por ende, al no haber corto del lado derecho, no hay corto de este lado ni de este lado. Pero si zafamos L8E1, entonces eso me indica que posiblemente el corto está acá en CPU Core, o que el corto viene de la otra bobina, que también pudiera estar en fallo acá, y me da corto, me está pasando el corto de un lado a otro, ¿no? Entonces, pues sí podemos quitar alguna para ir checando cuál podría ser el culpable, o quizá puede pasar que quitamos la bobina y detectamos que el corto está aquí de este lado, y ya acá ya no tenemos corto, ¿ok? Entonces, entramos por esa medición en escala de ohmios. Y si alguien tiene experiencia, pues podríamos ver la conmutación de los gates de alta y baja en esas dos fases de CPU Core. Y si no tenemos cortos, si vemos bien la conmutación, entonces ahí haríamos lo siguiente, que es lo que nos indica acá esta posible guía. Aquí nos indica que tenemos que checar las líneas de Enable y de Power Good de esta, justamente la línea BREC CPU Enable. Hay que checar esa señal y su resistor en pull down. Vamos a darle control C. Vamos a regresar acá. Control B. Vamos a ver qué tenemos. ¿Qué tenemos en esta línea? Diagrama de bloques. A ver, vamos a pasarnos acá. La verdad es que yo me acomodo mucho más con el buscador. Tenemos 4 coincidencias. Ok, tenemos el diagrama de bloques, de las señales de reset y de enable, de habilitaciones. Y este enable va a CPU VR control y viene en este sentido de acá. Sale de Southbridge, de Puente Sur. Ok, vamos a verlo en el siguiente acierto. Tenemos aquí una señal de salida. Cuando nos indica que es de salida, es que es una señal digital, no es una señal analógica. Y justamente aquí tenemos sistema de control, SMC, System Management Control, P1, no estoy seguro qué signifique P1, pero GPIO significa General Port In Out. Y tenemos el 7. Por aquí sale por la patita Y21. Igual si nosotros buscamos el Y21 en el Puente Sur, en el U2C1, acá, Y21, vamos a buscar la Y. Acá está. Y21, tenemos la línea CPU Core. Vamos a volver acá. Sí, Y21. Tenemos BREC CPU Enable. Es una línea de salida que va a la página 51. Ok, vamos a ver el siguiente acierto. ¿A dónde llega esa línea? Llega a la página 51. Justamente aquí estamos, en la página 51, como lo indica el plano esquemático. Y venimos de la página 34, es una línea de entrada. Allá en la página anterior, en la 34, era de salida. Viene para acá, mi enable pasa por un resistor. Hablábamos de un resistor pull down, o lo hablaba la página, aquí en esta acá. Hay que checar la señal y hay que checar el pull down, ¿ok? Pudiera estar mal el resistor. Tenemos 10 kilos aquí. Pudiera estar dañado, darme 100 ohmios, 10 ohmios, de plano 0 ohmios, continuidad completa pudiera tener. Entonces, si no tenemos esa señal de enable, o sea, hicimos el primer paso, que es checar ohmios acá, que es lo que nos
lo que nos recomienda acá. Cortocircuito. No hay cortocircuito, hay buena conmutación, o al menos por algún momento vemos que hay señal de vida. Ok, entonces el siguiente paso es checar la habilitación y el power good. Entonces nos dice que vayamos a checar VREX, CPU enable, chequemos esa señal y su pull down. Es este resistor. Viene por acá, es una línea de entrada que va a un ADP, al U8U1. ¿Dónde está U8U1? Vamos a buscar parts. U8U1 está debajo, está en la parte de abajo de la placa. Y va a llegar a la línea, a la pata, a la 11, que se llama enable. ¿Ok? Entonces vamos acá a la 11. Esta. Justo aquí tenemos VREX CPU enable. Ok. Este componente no tengo mucha idea sobre qué sea. Vamos a echar un ojito. Es un ADP. Ok. Un ADP es un controlador y justamente aquí tenemos las líneas para identificar. Tenemos PWM. Este controla la conmutación. Tenemos acá switcheo, feedback, power good. Ok. VREX CPU, PWM3, PWM2 y PWM1. Ok. Si tenemos esa señal de habilitación, entonces tendríamos que empezar a testear este ADP3190A. Hay que ver qué hace. Me llama la atención estas líneas. A ver, vamos a darle control C, control F, control V. Vamos a ver. Un 9. Aquí tenemos VREX CPU PWM3. Claro. Claro, este es el controlador U9P1. Vamos a buscarlo también. Acá, U9P1. Este ADP que nos acabamos de encontrar es como el... Claro, es como el NSP de una One S. Ok, este es el controlador, llega al U9P1, es como una cadenita. Entonces le llega esa señal y le dice, ahora sí conmuta. ¿Qué vas a conmutar? Pues aquí nos encontramos la fase 3, que de hecho venimos de allá. Si le damos anterior, tenemos fase 2, fase 1 y fase 3. La hoja nos comenta y corroboramos en plano esquemático que no tenemos fase 3, solamente hay 2 fases en Jasper, pero bueno, tenemos el controlador, que ahí tiene esa señal, pero solamente llega a PWM2 y PWM1. Si nosotros buscamos esto, control C, control F, control V, siguiente, vamos a llegar a las fases, lo mismo que teníamos, las fases de CPU, Core, esto de acá, fase 1, fase 2, y acá arriba tenemos... se me perdió. Acá. Acá tenemos CPU Core. ¿Ok? Entonces, lo que nos dice es, si no hay corto, hay que echarle para atrás. Hay que checar qué señales. En este caso, ya vimos estas señales específicas. CPU Core, VREX, CPU Enable y el resistor. También muy importante ver. Si tenemos una señal en estado bajo, hay que checar ese resistor. Y dice, si la resistencia pull down está bien, pero la señal no está, entonces reemplaza tu puente sur. Sí, puede ser que tu puente sur esté malo, pero también puede ser que necesite un rebowling, tu puente sur. La verdad, yo como tengo muchos puentes sur, yo sí lo cambiaría. Acá sería la Y21, acá. Creo que, sí, me había equivocado, hace ratito andaba buscando el Y21 acá en el GPU, pero no, acá, ese es el puente sur, en el U12C1. Y acá tenemos la línea VREX CPU Enable. Ok, entonces, pues estaría bueno, yo creo que cambiarlo, pero si a alguien no le sobran los puentes sur,
Pero si tienen alguno por ahí que saben que está bueno, entonces yo lo cambiaría uno por otro. No tiraría este de esta consola, simplemente sí lo guardaría para después, porque potencialmente podría no servir, pero pues imaginemos que sí, y nada más era un fallo aquí con la soldadura, que también es muy común. Ok, entonces, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Si no es eso, dice, analiza la línea VREX CPU Power Good, VREX CPU Core, BCS Power Good, en una 360 Slim y una E. Este no es el caso. Aquí se llama VREX CPU Power Good. Ahorita la buscamos. Aquí nos dice que si tu señal no está buena, checa tu resistor pull down. Si está bueno el pull down, entonces reemplaza tu puente sur. Yo les diría revolealo o cámbialo. Luego nos dice si sí tenemos esa señal, pero aún así persiste el problema, entonces checamos esta línea que ahorita vamos para allá. VREX CPU Power Good. Si está presente, reemplaza el puente sur. Si está ausente, checa tu pull-up. Ahí tenemos entonces un resistor pull-up. A ver, vamos a ver. Control F, Control V. Creo que copié mal esta señal. Vamos a copiarla de nuevo. VREC. Control C, Control F, Control V. Tenemos 4 coincidencias. Acá está. Ok, esta es una línea de entrada ahora para puente sur. Está acá. ¿Y de dónde viene? Del mismo controlador. CPVR Control. Del mismo controlador que habíamos encontrado en la parte de abajo de la consola. Y llega un enable y ahora tiene que mandar un aviso al puente sur y decirle, ok, todo está bien. Y mientras se mantenga esa señal en cierto estado de Power Good, en estado alto, pero hay que ver a cuántos voltios. Me imagino que como 2, 3, 5 voltios aproximadamente. Muy poquita corriente, solamente para dar aviso y para mantener la consola funcionando. Tiene que estar en estado alto ese Power Good. Ahora tenemos el segundo acierto. Es una línea de entrada que viene de la página 51. ¿Y a dónde llega? Ah, llega junto al Y22. Nosotros habíamos encontrado el Y21 de salida, el enable, y viene de vuelta el Power Good a esta patita, la Y22, en el puente sur, en el U2C1, esta de acá, Y22. Incluso esta hasta se pudiera tocar ahí con la sonda o con el multímetro, con alguna agujita se pudiera tocar ya que está en el borde y analizar antes de desmontar. O incluso visualmente pudiéramos ver si está aterrizada ground o está haciendo contacto aquí con la otra pata o hacia acá o hacia adentro. De repente sí se pudiera ver eso. Luego, ¿qué más sigue? Nos dice que si está esa señal, pero persiste el problema, reemplaza tu puente sur. Si la señal está ausente, checa tu resistor pull-up. ¿Cuál resistor pull-up? Aquí tenemos un resistor en serie, que este no es, el R7B4. Ah, vean, la señal se monta sobre 5P0, me parece. Sobre la línea 5P0. Acierto 3. ¿Se acuerdan del ADP? Este U8U1, el mismo que está debajo de la consola, el que maneja las fases 3, 2, 1 y que manda justamente el PWM de los controladores 3, 2, 1. Él es el que manda la salida de Power Good, ¿ok? Y como última coincidencia, sí, no. Entonces dice checa tu pull-up. Sí es esta, el R7B4, checa tu pull-up, que es de 10 kilos, 10 kiloohmios, de modelo CH, tamaño 402, 5% de tolerancia. Ok, entonces ya esto me dice, como aquí tengo la línea de 5P0, esto me dice que este estado alto tiene 5 voltios, 5.0 voltios. ¿Qué más? En una consola 360 original, me parece que se refiere a una FAT, checa la línea 5P0.
Vean, ya se puso interesante este análisis. Incluso si tenemos problemas en la línea 5P0, que tuviéramos un voltaje mayor o menor, eso nos puede afectar y nos puede dar como síntoma este error 0002 en una Jasper o en general en alguna FAT. Órale. Si tu resistor pull-up está bien, continúa debajo. Sí se refiere a este resistor R7B4. Si está bien tu resistor, entonces continúa debajo. Y ahora lo que sigue es el circuito de VREC. Todo en esta sección debe ser checado rápidamente. Debido a que el sistema de control, el SMC, que está dentro del puente sur, va a apagar tu consola apenas entre en el error S fatal. ¿Ok? Entonces, lo que te dice es apúrate. Tienes que utilizar un buen multímetro que tome muchas muestras por segundo o, en su debido caso, un osciloscopio. Dice, checa si tu línea CPU Core está presente, o sea, si existe, si hubo conmutación, que es lo que yo les comentaba desde el principio. Porque acá mencionan cortocircuito, pero que no haya un cortocircuito no significa que algo está trabajando debidamente, o ni siquiera que esté trabajando, es muy distinto. Que haya cortocircuito, sí, obviamente no está trabajando, o quiere trabajar, pero enseguida se va a cortocircuito. En cambio, acá, pues simplemente que no hubiese cortocircuito no significa que esté bien el circuito. Acá te dice, checa si está presente CPU Core. ¿Qué voltaje debe tener CPU Core? No se han preguntado. No me han preguntado. Vamos a buscar esta línea CPU Core. Vamos a copiarla. Es importante saber qué voltaje llevan las líneas. Por lo mismo, si ustedes quieren analizar si hay cortocircuito o más bien dónde está el cortocircuito e inyectarle voltaje, es muy importante saber qué voltaje manejan esas líneas. Control F, Control V. Vamos a buscar CPU Core. Vamos a buscar la línea donde se crea CPU Core y nos tiene que decir el voltaje nominal. A ver, vamos a buscarlo acá. Control F, Control V. Quizá en estos planos esquemáticos de FAT no aparece, pero en los otros planos esquemáticos de Slim, por ejemplo, nos dice el voltaje nominal. No lo encuentro. Por experiencia, el voltaje que lleva un CPU y al mismo tiempo es un voltaje de una fuente buck converter es muy bajito. Es un voltaje bajo. Si nosotros comparamos, por ejemplo, obviamente no es igual, no es el mismo CPU, pero podríamos comparar con una, no sé, una Trinity o una Corona, que una Trinity es lo más similar a una Jasper, por ejemplo. Acá, no sé si alguien se haya dado cuenta, pero cuando nosotros leemos una memoria NAND en el JRunner, nos dice el modelo, claramente, pero en el caso de las Trinity, te dice que podría ser Trinity o Jasper. Por lo mismo que son muy similares. Entonces, nada más para tomar una referencia, analizamos esta línea CPU Core. Yo por experiencia sé que lleva un voltaje como de 0.8, 0.9 hasta 1.3, por ahí así. Aquí está. CPU Core tiene su voltaje nominal de 0.9 a 1.2 voltios. A medida que necesita conmutar más o menos, entonces puede subir un poco, puede bajar un poco el voltaje, según la carga de trabajo que está teniendo el equipo en ese momento. Entonces, volviendo a esto de acá, si nosotros checamos con multímetro, no tenemos osciloscopio o incluso no sabemos utilizarlo, checamos voltaje en CPU Core, debemos esperar, aunque sea por un momentito, 0.9 a 1.2 voltios aproximadamente. Seguramente tendrán que prender y apagar varias veces la consola para detectar o no detectar esa señal. Pero aquí es lo que nos dice este último punto. Si está presente tu señal CPU Core, entonces
reemplaza el controlador y vuelve a checar tu línea de Power Good. ¿Cuál es el controlador? Este compa, este ADP 3190, el U8, U1 es el malo y vuelve a checar o podría ser el malo más bien, y vuelve a checar tu línea de Power Good. Luego, si no está esa línea de Power Good, entonces checa VREC, las fases de VREC y el controlador de PWM. ¿Cuál es ese? Es lo que sigue, es el que sigue después de esta línea. VREC CPU PWM1. Vamos a buscarlo acá para hacer aquí la diferencia. No, no, ese es el mismo ADP. Déjenme ver, es este de acá. Ya sea el problema en la fase 1 o en la fase 2, pero ahora el problema sería U9U1 o U9T1. Ese sería el problema entonces. Y te recuerda, tiene 3 fases en Xenon, Zephyr y Elpis y 2 fases nada más en Falcon, Jasper y Tonasket. ¿Ok? Entonces, pues con esta guía, entonces ya ustedes sabrán, empiezan por el cortocircuito y si no, luego checan las señales de Enable y de Power Good, que una sale del puente sur, la de Enable, y retorna al puente sur, la de Power Good, y si no, pues bueno, tendrás que checar la conmutación, el PWM, el controlador, y pues bueno, de entrada, si la línea CPU Core existe, se crea, conmuta, y que esté en rango operativo bueno, que tiene que ser entre 0.9 y 1.2 voltios. ¿Ok? Esta es una guía de más o menos por dónde empezarle a este análisis. Claramente tenemos que saber de lectura de plano esquemático, tenemos que saber de electrónica para aplicar un poquito de teoría de la conmutación, del driver de alta, de baja, en una fuente buck converter. Entonces pues está eso, y aparte las mediciones, tanto con multímetro o con osciloscopio si es posible. Pero bueno, aquí les dejo una guía más o menos completa, más o menos de por dónde empezarle. Ya las mediciones que vengan después, pues bueno, eso ya es extra. Si esta persona que me pidió la guía por ahí no logra reparar o sale algo más, o incluso el problema se podría ir hasta la línea de 5.0 voltios, no el 5.0 dual, no el 5.0 standby, sino el 5.0 a secas, que incluso como 5.0 a secas se conecta con 5.0 dual, podría también generar un fallo hacia esa línea. Pero bueno, eso ya es la pura experiencia y eso ya lo veremos. Entonces, si no hay nada extra, pues eso es todo. Muchas gracias por llegar hasta el final y cualquier duda la dejan aquí en los comentarios. Muchas gracias.